Bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario. Me alegro mucho de recibirlos como lo hacemos todos los jueves a las 21 horas por el canal Nueva Imagen. Hoy tenemos un programa realmente interesante. Vamos a estar visitando un sindicato y dos empresas. En principio estuvimos en el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina, un gremio que trabaja día a día por las buenas reivindicaciones y la dignificación de sus trabajadores. Van a ver una entrevista llena de actualidad, llena de expectativas y hablamos, por supuesto, de lo que es este nuevo escenario electoral y cómo lleva adelante la dirigencia del gremio sus proyectos para este 2020. Acompáñenme a escuchar esta nota. Volvemos a estar en el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina, hablando con su secretario general, el señor Roberto Eduardo Coria. Roberto, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo le va? Muy bien, compañeros, un gusto verte. Protagonista. Roberto es integrante de FEMPINRA y de CAT y además es presidente de la región América Latina y Caribe en ITF, Área Portuaria Docker. Vamos a explicarle un poquito a la gente lo que significa. Pero en primer término, Roberto, bueno, nos vimos hace unos meses. Había mucha expectativa con respecto al nuevo gobierno, a este panorama que se abría tanto político como económico. Y sabemos que cuando hablamos del gremio, tal vez en estos últimos años estuvo bastante vapuleada y postergada, ¿no? Cuando hablamos de esta área que yo siempre digo es tan importante para el crecimiento de la nación. Ninguna duda, Esther. Y te quiero aclarar de que los últimos años del gobierno, que por suerte perdió las elecciones y lamentablemente fue un fracaso colectivo, lamentablemente no de dirigentes, sino que fracasamos como país. Nosotros fuimos muy severos y cuestionamos muy claramente los errores que se estaban cometiendo, lo que significaba esa deuda externa, que lo veíamos en nuestra actividad, de que no era ni para industrializar el país, ni para insumos industriales, ni para realizar actividades que ayuden para el crecimiento de la nación, sino que era pura y exclusivamente un endeudamiento para un grupo de amigos, para corridas cambiarias y sinceramente por una gran fuga de divisas hacia el exterior. Está claro de que hasta el ex ministro de Economía, Duhovne, que lo dijo bien claramente, que tenía su plata afuera porque Argentina lamentablemente no le daba confianza. Sí, y así como él, seguramente un grupo importante de funcionarios que es inimaginable a veces. Claro, que es inimaginable que no se han sido tan osados de tener esa definición. Ahora, ¿cómo se resuelve una herencia donde siempre Argentina lamentablemente tiene que volver a empezar? Ninguna duda. Como siempre, Argentina tiene un valor que es la clase trabajadora, tiene un valor que es muy importante, que tenemos una región, que somos un país, pero siempre los esfuerzos lo están pidiendo por los que menos tienen. Tenemos mucha confianza en este nuevo gobierno, tenemos mucha confianza en las proyecciones que se están haciendo con respecto a poder buscar la forma de negociar esta deuda que ha dejado el gobierno anterior, que no es exclusivamente este gobierno anterior, pero evidentemente el empeoramiento y las condiciones que han manifestado es porque nos va a costar mucho. Tenemos que atender a los que menos tienen y tenemos que ser conscientes de que no puede haber hambre en nuestro querido país. No puede haber, como hace poco uno vio con mucha tristeza la muerte de niños huichis en Salta y una funcionaria salió a decir, es normal, no, es habitual que para esta fecha del año se produzcan esta clase de fallecimientos. Es terrible. Eso realmente. Es terrible. Un país que le puede dar de comer a tantos millones de personas y que no tengamos una administración como para llevar eso a cabo, porque tenemos la materia prima, tenemos la tierra. Exactamente, que evidentemente es un fiel reflejo y lo que hemos participado este miércoles en la marcha contra el Fondo Monetario Internacional, vimos como organizaciones, como representando a los trabajadores, junto con los trabajadores, la cantidad de compañeros y compañeras que están sin trabajo, que tienen que vivir ese plan social y que, sinceramente, mientras no podamos solucionar esa deuda que tenemos, nos va a costar mucho más salir, pero no puede haber hambre. ¿Y sabes lo que más me llamó la atención? La cantidad de mujeres con chicos que participaban. Y ahí te das cuenta el reflejo que los más afectados por esta crisis son las mujeres. Porque
la población femenina le cuesta conseguir trabajo. Sí. Los matrimonios cuando el hombre pierde su trabajo y queda desocupado y queda fuera del sistema productivo, muchas veces abandona su casa, muchas veces se retira porque no puede ver a su mujer sin comer. Y es la mujer la que tiene que acompañar a esos hijos, la que tiene que buscar un plan social, la que tiene que buscar la forma. Y la que más le cuesta en definitiva, y la ¿no que es más le cierto? cuesta definitivamente. Si uno Porque ve no la está considerada como el hombre en el ámbito laboral, ese es otro tema. Exactamente. Y esa cantidad de mujeres que participan en las movilizaciones es una forma de mostrar a la sociedad que existen y mostrar a la sociedad de las necesidades que están. Es la única forma de hacerse visible, porque si no pareciera ser que los problemas y las angustias se ponen abajo de la alfombra y lamentablemente no tienen solución. Hay que buscar una solución con trabajo, con crecimiento, con producción. Sobre todo con trabajo, ¿no es cierto? Que se puedan abrir fuentes de trabajo, que para esto, bueno, se necesita que las empresas empiecen a funcionar nuevamente y que tengan por lo menos un horizonte como para poder empezar a invertir. Un mínimo ¿no? horizonte para y un empezar a desahogo invertir y ver dónde va realmente sí. las inversiones y que sea realmente para un crecimiento, o por lo menos que en el consumo interno, no podremos competir en esa fuera de nuestro país, pero el consumo interno que pueda llegar a ser con productos nacionales. Totalmente. Hay cooperativas, hay granjas, hay huertas, todo eso no puede estar centralizado en 4 o 5 grupos económicos, que algún día va a haber que decir quiénes son los grupos económicos, quiénes son en el mercado, que hablan con tanta facilidad. Pero lamentablemente tenemos intereses muy fuertes, ¿no? Como para que no se hable. Intereses muy fuertes. Vos fijate que el cooperativismo, la connotación que tomó en el 2001, 2002, 2003, donde crecieron muchas cooperativas de empresas que habían cerrado, y esas economías sociales dieron tanta fuente de trabajo. Sí, es así. Habría que empezar a repensar en ese modelo nuevamente. Exactamente, habría que pensar y no solamente tratar de buscar la forma. Tenemos hace poco, del día de ayer, que la inflación fue un 2,3%, y en los productos alimenticios serán 4,6%. Exactamente. Esta es una realidad que el mercado, que concentra en 4 o 5 grandes empresas, son los que se están llevando el esfuerzo que están haciendo los argentinos. Soy un ejemplo. Hay una yerba que en diciembre valía 89 pesos, creo que gauchito era. Hoy está a 220 pesos. Y estás hablando de la yerba. Y en Argentina, ¿cuándo te ibas a imaginar que la yerba podía tener un costo que era pero estaba digamos, al alcance del que menos tenía? El margen de inflación que tienen esos productos de primera necesidad, que son temas. Entonces, todas estas cosas creo que hay que discutir. Están los que remarcan, ¿eh? Ninguna duda. Están las empresas que remarcan por las dudas. Y están los medios que defienden esas empresas como si... Y bueno, son los que patrocinan la publicidad y son los que patrocinan todos los suplementos que están. Pero bueno, no lo vamos a solucionar este reportaje. No, pero sí está bueno hablar un poquito de la realidad. Han pasado por diferentes momentos, como lo dije en un principio, y hay un punto esencial que me parece que es la base de poder repensar en el sector para crecer, y es el nombramiento justamente de autoridades en este lugar donde la decisión va a ser fundamental para el desarrollo. Nosotros hemos tenido reunión con el Ministro de Transporte, hemos tenido reunión con el Ministro de Trabajo, como Federación Mexicana Portuaria y también como Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, donde le pedimos al Poder Ejecutivo que defina las autoridades del sector, su Secretaría de Puerto y Vía Navegable, que es clave para el proyecto de hidrovía, donde prácticamente se canaliza el ingreso y el egreso de los commodities, de mercaderías y de los insumos industriales. Sí, claro. En caso de que no se respeten esa forma de operar, donde los barcos ya están designados en cada una de las terminales, va a tener un conflicto de envergadura, porque sabemos bien que cuando un barco se va a otra terminal y queda prácticamente con el 50% de sus operaciones, lamentablemente eso trae despidos. Es decir, que la situación de los trabajadores también está en emergencia. Está en emergencia. Por eso estamos nosotros en estado de alerta y movilización. No queremos que se jueguen en Europa o en Singapur o en Inglaterra los destinos donde van los barcos, sino que pretendemos, y lo vamos a exigir, de que se mantengan cómo están hoy en día las cargas distribuidas y que en el nuevo proceso de licitación con su futura adjudicación, como decimos nosotros, que haya 2 terminales que compitan sanamente y que inviertan para que realmente, si tienen que hacer transformaciones, que la hagan después con el nuevo pliego. No en medio de esta crisis, que ya de por sí es compleja para la nación, imagínate para el mundo portuario. Totalmente. Roberto, si se nacionaliza esta comercialización, que es lo que en definitiva buscamos,
¿en cuánto puede llegar a repercutir en la economía nacional? Porque el crecimiento va a ser otro, indefectiblemente. Mira, eso sabemos bien que es un desafío, la nacionalización de los puertos, es un gran desafío prácticamente tener esa industria, así como defienden los compañeros marítimos la flota nacional, pero en los puertos, hoy por hoy, creo que le tenemos que dar prioridad. Por eso nosotros decimos, definamos los pliegos de licitación, démosle 10, 15 años a los que están hoy operando, con inversiones, con maquinaria. Y no sé si el Estado está en condiciones de bancar alguna nacionalización, porque las maquinarias son costosas. Hoy lo que es una grúa pórtico, que es para cargar y descargar, están arriba de entre 14 y 20 millones de dólares. Imagínate que teniendo tantas necesidades, sacudirle el saco para decirle que invierta en el puerto no es el momento. Pero sí tenemos que tener una mirada de largo alcance de puertos de agua profunda, con capitales nacionales, con participación del Estado y de organizaciones, que es lo que se viene por las nuevas embarcaciones mundiales. Que esto sería el tema, ¿no? Es comenzar con una línea a mediano o a más largo plazo, como para que la economía en definitiva cambie. Porque de esto va a depender el trabajo de la gente, va a depender los costos de la mercadería. Es como que se juega, me parece que habría que ponerle como una visión muy firme a este tema. Hay que ponerle como que dice un puerto donde realmente, si Argentina cumple y crecemos como vamos a crecer, porque tengo muchos argentinos, no podemos salir el otro día a hacer un puerto para exportar o para importar. O sea, tiene que estar el puerto elaborado. En cualquier parte del mundo un puerto tarda 5 o 8 años. Nosotros sabemos que en Argentina puede tardar entre 10 y 15 años. Por los capitales, por las inversiones y por algunos trámites burocráticos que lamentablemente tenemos. El mejor ejemplo es el soterramiento del Sarmiento, que lamentablemente un sector de la clase política lo usó para hacer negocios. Sí, exactamente. Y ustedes a la expectativa, ¿no? Para que todas estas cosas nosotros ya para esta fecha, si no se define, vamos a hacer un llamado de atención, porque nosotros necesitamos los verdaderos protagonistas del Estado en la Administración General de Puertos y en la Sociedad de Puertos y Vías Navegables, porque los tiempos se van achicando y lamentablemente el comercio exterior se puede ir complicando. Ajá. Yo me imaginé que a esta altura de las circunstancias ustedes iban a tener como un panorama un poquito más claro de lo que iba a pasar. Pero bueno, estos llamados de atención me parece que van a ser de fundamental importancia, ¿no? Para poder cambiar el rumbo, Roberto. Sí, nosotros te confiamos mucho en Alberto, confiamos mucho en su equipo económico, confiamos mucho en su gente en transporte y todo, y sabemos que hay muchas urgencias, pero tenemos que ser clave en el sector marítimo portuario, porque ahí se va a dar una discusión donde qué modelo de país queremos, de agua profunda, tanto calado, qué construcción de puertos. Entonces los barcos que entren van a saber que el que produce cebollas, lo que va a producir, sabe que un flete vale tanto. El que importa insumos industriales sabe que un flete vale tanto. Nos va a ser competitivos, nos va a ser rentables. A partir de allí uno puede cambiar, ¿no? la estructura del país. Exactamente. Es así. Muy bien, estuvimos en el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina. Como siempre, Roberto Eduardo Coria, te agradecemos que nos abras las puertas, que nos hagas sentir como compañeros, porque bueno, para nosotros, para nuestra producción, el trabajo del sindicalismo argentino es muy importante, siempre lo resaltamos, porque sin ustedes los trabajadores no serían lo mismo. Muchas gracias, Esther. Saludos a la audiencia. Gracias, buenas noches. Sindicato Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina. Avenida Regimiento Patricios 855, Capital Federal. Llámanos al 4301-8851.